Está bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día, Señor. Te alabamos, te honramos y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos guíe, que nos oriente, Señor, para entender tu palabra. Que, Señor, no dejemos que nuestras propias ideas, Señor, nos estén orientando en esta mañana, sino que sea realmente tu Espíritu Santo, mi Dios, el que nos guíe y que nos oriente, el que nos haga entender esta palabra, Señor. Y que te damos gracias porque, Señor, eres tú, el Rey de Reyes, Señor, Señor, y por eso, mi Dios, te honramos y por eso te bendecimos en este día, Señor. Te pedimos que en todo sea tu nombre glorificado y, mi Dios, dejamos esta palabra en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago, por favor, Santiago capítulo 1. Hemos estado ya viendo el libro de Santiago ya varios fines de semana, y el libro de Santiago es un libro apasionante, un libro que nos lleva a entender lo que Dios espera realmente de nosotros en lo que es la vida diaria. Si usted va conmigo a Santiago capítulo 1, Santiago está un poco antes de Apocalipsis, ¿verdad? Santiago es un libro escrito por el hermano en la carne del Señor Jesús. Santiago nos habla de una manera bien clara y directa, de la misma manera que el Señor Jesús también hablaba, ¿verdad?, en los evangelios. Entonces ya hemos visto de Santiago capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 11, y decíamos varias cosas, déjenme repetirlas rapidito, ¿verdad? Veíamos en el primer lugar que para Santiago, antes que el ministerio, tiene que estar nuestra posición en Cristo. Somos siervos del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros, sin importar el ministerio que tengamos, cuando se nos olvida cuál es nuestro llamado en Cristo, que es el llamado a ser siervos, muchas veces se nos puede llegar a subir a la cabeza el ministerio, y eso causa problemas en nuestra vida porque a veces nos consideramos superiores a Dios, ¿verdad? Entonces el versículo 2 nos hablaba de las pruebas, que muchas veces están allí, ¿verdad? Que son pruebas que prueban nuestra fe, situaciones que prueban nuestra fe. Muchas veces la paciencia va a venir a través de las pruebas, y decíamos que Dios dice que tenemos que pedir con fe, con convicción, porque si no pedimos con convicción, entonces eso muchas veces hace que Dios no responda a nuestras peticiones. El Señor dice en el versículo 7 que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Luego veíamos el domingo pasado, del versículo 9 hasta el versículo 11, que nuestro valor en Cristo no se define por lo que tengamos de cantidad de dinero o no. Realmente, o nuestra posición económica o social o académica, sino que siempre nuestro valor depende del valor que tenemos en Cristo. Entonces el versículo 12, Santiago nos introduce a un tema que a veces ha sido controversial, porque es un tema donde Santiago nos mete al tema de la tentación. Y yo sé que si yo pregunto cuántos hemos sido tentados en esta semana, pues todos levantamos y damos la mano, porque todos vivimos en un constante ataque, ¿verdad?, de lo que es la tentación. Entonces Santiago aquí en el versículo 12, empieza a decirse: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Santiago prácticamente en este pasaje nos introduce con este tema de lo que es realmente la tentación, que todos de una manera u otra vamos a ser tentados. Y Santiago prácticamente nos habla de la tentación, y la tentación, déjeme definirlo, porque Santiago va a usar en la español se traduce la misma palabra de dos maneras, porque Santiago habla de tentación y habla de prueba. En el español nosotros tenemos dos palabras diferentes y el significado es diferente, pero en el griego realmente la palabra es la misma. O sea que Dios realmente es el que prueba y Satanás es el que tienta. ¿Y cuál es la diferencia realmente entre la prueba y la tentación? Bueno, todo tiene que ver primero con el origen. ¿Quién es el que hace? Si es Dios el que lo está haciendo, la situación es Dios. Marali, se apaga, se baja y se sube. No sé si soy yo o es allá que está, se me baja y se me sube el volumen. No sé si soy yo o allá se oye igual. ¿Ya? Bueno, entonces dice, lo que es la prueba tiene que ver con cuando Dios nos prueba. Dios lo que está tratando de hacer es que nosotros seamos mejores en nuestra vida.
Ese es el propósito de la prueba. Pero la tentación, Satanás trata de que nosotros caigamos, de que realmente en lugar de salir adelante con las situaciones, nosotros fracasemos y le fallemos a Dios. Entonces la prueba de la tentación puede ser exactamente lo mismo. La misma situación, pero todo depende, lo vamos a ver como prueba, como tentación, dependiendo de quién lo hace y cuál es el propósito. Entonces Santiago dice en el versículo 12, dice: bienaventurado aquel varón que soporta la tentación. Entonces Santiago, varias de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en este pasaje es que todos vamos a ser tentados de una manera u otra. No importa, hermano, quién usted sea. No importa si usted tiene un tremendo ministerio en la iglesia, todos vamos a ser tentados de alguna manera. El ser tentado, hay que entenderlo, no es pecado. Jesús fue tentado ahí en Mateo 4 y no por eso pecó, ¿verdad? Él enfrentó la tentación con la palabra. Ser tentado, o sea, no es pecado, pero ceder a esa tentación sí se vuelve en un pecado. La tentación puede ser muy fuerte y difícil para unos y la misma tentación es fácil para otros. Por ejemplo, hay personas que usted a lo mejor va a conocer que para ellos el cigarro es un problema. Es una dificultad, ven el cigarro y hasta les agarra el temblor porque hay un deseo fuerte de fumar. Pero puede ser que, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he fumado. Entonces, para mí el cigarro, yo veo el cigarro y no me provoca. Hay personas que incluso, por ejemplo, el hecho del alcohol, la bebida, hay personas que no pueden probar un poquito el alcohol porque entonces empieza a tener ese deseo fuerte de tomar y no puede estar sin tomar. O sea, esa persona en el momento que prueba el alcohol empieza la borrachera y no puede parar. Pero en algunos casos, como en mi caso tampoco, que yo no tomo alcohol, nunca he tomado alcohol, entonces para mí el ver una cerveza o vino o eso no me escandaliza, ¿verdad? Más de alguna persona en un momento me ha regalado una botella, yo no me escandalizo porque me regalen una botella porque mi esposa a lo mejor lo va a usar para cocinar, pero no es una cuestión que para mí vaya a ser una tentación fuerte, pero hay otras que sí. Las tentaciones que a lo mejor para mí son fuertes, hermano, yo no puedo, me cuesta dominarla. Pero a lo mejor usted dirá, pero pastor, eso es tan fácil. Bueno, porque la tentación no se presenta de la misma manera para una persona o para otro. Y una de las cosas importantes que la Biblia nos dice en cuanto a tentación es que debemos de evitar juzgar a las personas cuando caen en la tentación y caen en pecado. La palabra es clara, ahí nos dice en Romanos 14, versículo 4. Vaya conmigo por Romanos 14, versículo 4. La palabra nos enseña que no juzguemos a otros cuando caen en pecado. Más bien dice que apoyemos a otros, que oremos por los otros. Romanos 14, 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Así es que no podemos estar diciendo, bueno, aquella persona cayó, entonces tengo derecho a caer también. No, hermano, cada persona tiene sus luchas y Dios no nos manda que realmente ni juzguemos a las personas ni que nos estemos justificando nosotros. Y hay que entender una cosa también, hermano, que hay tentaciones que puede ser que en este momento para usted no sean un problema, pero puede ser que en el futuro sí. Por ejemplo, para los muchachos que están aquí, el azúcar no es un problema. Usted le puede poner un pastel, un cake, una torta, como usted le llame, y se la acaban completa. Y para ellos eso no es una tentación. Pero es verdad que para el que tiene diabetes, cuando usted ya tiene 60, 70 años, ya eso se vuelve una tentación, porque para usted quiere comerse un pedacito, pero sabe que le va a hacer mal. Entonces hay tentaciones hay cosas que ahora no son un problema para mí, porque puede ser que en el futuro sí se vuelvan un problema. Así que debemos de entender las luchas de otros y no criticar, sino ayudar a otros, ¿ya? Y orar por esas personas. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces cuando la tentación venga a nuestra vida? A ver, ayúdeme por favor. ¿Qué podemos hacer? Si usted le viene una tentación, ¿qué hace usted? Ok, orar. ¿Qué más? Señor, aléjala por favor. La reprendo en el nombre de Jesús. Señor, reprendo ese pastel que se desaparezca, Señor. ¿Qué hacemos cuando vean tentación? Alejarnos. ¿Qué más? ¿Perdón? Ayunar, ok.
enfocarme en otra cosa. Fíjense que vamos, por lo menos 3 cosas vamos a ver hoy, que la Biblia nos enseña. Número 1, la Biblia dice que tenemos que soportar la tentación, porque Santiago dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, hay una bienaventuranza, una felicidad para aquella persona que realmente va a soportar la tentación. Y cuando habla aquí de soportar es interesante, porque lo que realmente significa la palabra es como, por ejemplo, si usted está parado acá y usted tiene sobre usted un peso, no sé, un saco de arena o de cemento, lo que sea, y lo está, 1, 2, 3 sacos, lo están aplastando. Esa es la idea. Cuando habla de soportar, o sea, no importa el peso que tenga la tentación, tengo que tener la capacidad de soportarla. También es mantenerse firme en una situación. Es decir, cuando viene la crisis, yo me mantengo firme en función de las convicciones que tengo. No es fácil, no es fácil. También dice que soportar es no hacer lo que la tentación me motiva a hacer. Recuerden, la tentación siempre me va a provocar en aquellas cosas en las que yo soy débil. Mi talón de Aquiles. Por eso les digo, hay cuestiones que para una persona son muy fuertes y son complicadas para soportarlas, pero para otros no. Hay personas que van a ver, por ejemplo, una de las crisis que se da ahorita que hablaba una investigación, la cuestión de la pornografía, es una crisis ahora. Hace muchos años se hablaba mucho de que los hombres éramos unos perversos, que la pornografía, hoy cambió la cosa, más son las estadísticas, la pornografía es más fuerte en las mujeres que en los hombres. Es decir, ya no hay cuestión de que los hombres están viendo este tipo de cosas. No, hermano, son las mujeres también están luchando con ese tipo de cosas. Y eso está provocando problemas en los matrimonios. Una crisis que se viene sobre las personas. Entonces, tenemos que entender que Santiago lo que está diciendo es que la persona o nosotros tenemos que soportar la presión cuando venga, porque la tentación siempre se va a presentar como algo bonito, como algo atractivo. La tentación tiene por lo menos 2 características. Número 1, es atractiva, y número 2, es insistente, hasta que te hace caer. Es decir, otra vez lo vuelvo a repetir, cualquier cosa que sea para nosotros una tentación, tenemos que aprender, en primer lugar, de Santiago, a soportarla. Cuando Dios me dice que la soporte, es porque yo tengo la capacidad espiritual para soportarla, y no me va a pedir que la soporte si realmente no puedo soportarla. En 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, mientras usted lo busca, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, vean lo que dice Santiago acá, porque hermanos, cada tentación, otra vez le repito, puede ser muy fuerte para una persona y para otra no. Pero Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Y dice 1 Corintios 10, versículo 13, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Es decir, Dios me da la capacidad espiritual para que yo pueda soportarla. O sea, tengo que entender que es mi responsabilidad. ¿Cómo voy a confrontar cómo voy a enfrentar esa tentación que estoy enfrentando en ese momento? Ahora Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, dice que uno de los aspectos importantes para soportar la tentación y al tentador es estar atentos a lo que está pasando. Atentos a lo que está pasando. Mi hermano, un descuido nos puede hacer caer, un descuido. Un momento de estar enfocado en otras cosas. Fíjese, por ejemplo, cómo pasa en este tiempo. Muchas personas se enfocan, por ejemplo, en el trabajo. Y el trabajo es importante. Hay que entenderlo, es importante. De ahí sacamos para comer. Pero cuando la persona se enfoca en eso y pierde de vista las otras cosas que son importantes, como la familia, como su relación con Dios, hay momentos que eso se vuelve una obsesión en la persona. Entonces el trabajo que es bueno se vuelve en algo negativo. Dice 1 Pedro 5, del 8 al 10. Sed sobrios y velados, o sea, atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Es decir, hermano, no es fácil. Soportar la tentación no es fácil, pero la palabra nos dice claramente que sí se puede, hay que ser sobrios. Igual que un sobrio es una persona que está atenta, una persona que está en sus 5 sentidos. No tenemos que estar pendientes, como cuando vamos manejando en la carretera. Usted no solamente va pendiente de lo que usted va haciendo, porque usted no sabe lo que otros conductores van a hacer. Muchas veces usted va en su vía, en su carril manejando, y hay una persona, y yo lo he visto a veces en la mañana cuando voy al trabajo, he visto personas, mujeres que se van maquillando, y va a la par tuya, entonces uno frena porque ve que el carro de la señora se va pasando para tu carril, y ella ni se da cuenta, porque en el espejo maquillando, que ella no está fijándose realmente en lo que tendría que ser su prioridad. Yo he visto personas, y a veces lo hago también, que voy comiendo en el camino, voy a salir tomando café, y cuando tú levantas la taza para tomar el café, te nubla la vista para hacia el frente, entonces no puedes ver, si alguien te atraviesa, no lo ves. Entonces la palabra dice que tenemos que ser sobrios, estar atentos a lo que viene al frente. Ahora, también la tentación en algún momento va a llegar, y casi siempre, hermano, la tentación viene del enemigo. Satanás quiere que usted y yo caigamos. Satanás sabe que un cristiano caído jamás va a buscar realmente una relación íntima y personal con Dios. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago 4, 7, vea lo que dice el Señor. Santiago 4, 7, someteos pues a Dios. El someterse a Dios es reconocer su autoridad. Para soportar la tentación tengo que reconocer que la autoridad la tiene Dios, no nosotros. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, yo tengo que estar consciente de cómo está mi relación con Dios y someterme a la autoridad que solamente Dios tiene. Y dice el versículo 12, la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces Dios nos muestra en este pasaje que va a haber momentos en nuestra vida de que la prueba sí se puede resistir. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero cuando haya resistido. Así que en un momento sí, la persona va a poder resistir, vamos a poder resistir la tentación, pero es una cuestión personal. Ahora, tenemos que entender una cosa, hermano. No hay peor cosa que pretender que nosotros podemos enfrentar la tentación sin una ayuda externa. Ahí está. Entonces, dice Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Vean lo que dice la palabra en Romanos capítulo 7. Fíjense, no siempre que seamos tentados, y esto es bien importante reconocerlo, y quiero que lo anota ahí en su Biblia. No siempre que seamos tentados vamos a salir victoriosos. Varias veces vamos a caer. Y es importante que lo reconozcamos. No significa que yo tengo que decir, bueno, como de algún momento voy a caer, pues mejor me dejo caer. No, no, no. Significa que yo tengo que estar consciente, ser honesto de que varias veces cuando el enemigo me tiente, no voy a poder enfrentarlo. Dice Romanos 7, versículo 15. Vea lo que dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, pero el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, hermano. Tenemos que reconocer, hermano, que hay un momento, hermano, aún Pablo reconoce que a veces hay cosas que son malas, que él las reconoce, que las hace porque hay una lucha interna, hermano. No siempre es el diablo el que viene a tentarme, muchas veces mi propia carne, la que me va a tentar. Ahora, si yo en un momento digo, mira, hermano, yo realmente para eso de soportar la tentación, realmente para mí, no. Yo cuando me tientan, rapidito caigo. O sea, no hay ni mucha insistencia que tiene que hacer el pecado, rápido caigo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si soportarla no funciona para mí. Bueno, hay un dicho que dice allá en nuestra tierra, es mejor que digan aquí corrió que aquí murió.
Entonces, una segunda cosa que yo puedo hacer frente a la tentación es huir. Salir corriendo, hermano. Salir corriendo. Hace muchos años, me contaba mi esposa de un muchacho que allá en la colonia de donde ellos se convirtió, era un borrachito. Él pues lo veían en la calle tirado. Y pues mi suegro y alguien de la iglesia ahí le habló el evangelio y él se convirtió. Y él tenía un tremendo deseo de alcanzar a sus compañeros, que eran también borrachos y que estaban en el mercado. Y él empezó a ir al mercado. ¿En qué cree que terminó la historia? Bueno, él volvió a andar otra vez las mismas andadas con sus amigos, emborrachándose. Porque hay momentos que si usted sabe que no puede enfrentar esa tentación, lo mejor, hermano, es no permitir estar en un ambiente donde eso se dé. Si usted sabe que para usted tiene problemas con el alcohol, hermano, no vaya a fiestas. Usted sabe que tiene problemas con la bebida, no vaya a fiestas. Usted tiene problemas con la pornografía, no tenga su computadora en su cuarto privado. Porque si usted tiene la computadora en su cuarto y nadie entra, usted le pone llave a su cuarto, bueno, ese es un ambiente muy propicio para ver pornografía. Usted sabe que tiene problemas con eso, deje la computadora en la sala. Como usted sabe que está pasando gente, eso le evita, eso le frena a hacer las cosas. Usted sabe que usted tiene problemas y para usted ve algo dulce y no puede, le cae la temblorina porque quiere comérselo. Hermano, evite. Dígale a alguien, a un amigo, dígale, oye, cuando me veas que me voy a comer algo dulce, quítamelo de la mano. Pero tenemos que buscar, entender que yo tengo que ser sabio, entender que hay momentos que lo más sabio va a ser huir. Dice el versículo 14 de Santiago 1, dice, sino que cada uno es tentado cuando a sus propias concupiscencias ha traído y seducido. O sea, el pecado, la concupiscencia está dentro de mí, es un deseo fuerte de hacer las cosas malas. Entonces en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, 2 Timoteo 2, 22, dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2, 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, mire, cuando hay una tentación que yo sé que me va a hacer caer, lo más sabio es no tratar de luchar con esa tentación, es huya. Hay que salir corriendo. ¿Usted se acuerda cuando José estaba en Egipto? José era un muchacho muchos piensan que era de 14, 15 años. Él estaba en pleno crecimiento, un jovencito, un adolescente. Dice que esta mujer adulta se le ofrece y le dice que tenga relaciones con él. O sea, para José era una situación bien complicada. Ahora José pudo haberle dicho ahí como muchos lo hacemos, te reprendo en el nombre del Señor. Pero realmente José sabía que él como hombre tenía esa debilidad de que con una mujer viéndola ahí, porque no sabemos realmente cuando esta mujer le dice que se acueste con ella, no sabemos si la mujer estaba con ropa o sin ropa, no sabemos realmente, la Biblia no lo dice. Lo único que la Biblia dice es que ella fue la que le arrebató la ropa a José, pero no sabemos realmente qué tipo de vestimenta tenía ella. Entonces imagínense José en ese momento, es su jefa, porque José puede haber dicho, bueno, es mi jefa y me está ordenando, lo voy a hacer. Pero José toma la decisión de salir huyendo, porque José sabe que si se queda, por mucho que esté consciente de la presencia de Dios, va a caer. Va a caer. Hace mucho tiempo se hizo una encuesta, y a lo mejor le va a sorprender esta encuesta, porque la encuesta se hizo con pastores. Hay muchos pastores que viajan alrededor del mundo predicando, dando conferencias, y se identificó que uno de los mayores problemas que tienen los pastores que viajan, porque generalmente viajan solos, es precisamente la pornografía. Porque claro, estando en un cuarto de hotel donde te ofrecen los canales gratis, y estás ahí donde nadie te ve. En una encuesta que se hizo en pastores, el porcentaje de pastores luchando con pornografía muy alto. ¿Por qué? Porque uno se convence de que nadie te está viendo. O sea, tú llegas a un lugar de eso, lo mejor es huir. Vete a un lugar donde vete a un Airbnb donde no haya acceso. O pídele al hotel que no te dé acceso a canales de televisión o a cable, a nada.
Porque tú sabes que si lo estás ahí teniéndolo en tu cuarto, es una tentación. O sea, uno tiene que ser sabio y realista. ¿Dónde están mis límites? Si yo sé que no puedo luchar con esa tentación, hermano, la evito. Salgo huyendo. Porque sé que en el momento que me exponga, voy a caer. Y entre más caemos y caemos y caemos, más se va volviendo una costumbre. Ya después llega un momento que la persona ya no lo ve ni siquiera como pecado. Lo ve como algo normal. Y hermano, le puede pasar al hombre más consagrado a Dios. Esta semana estaba escuchando una predicación tremenda de Jimmy Swaggart. Wow, tremendo, hermano. ¿Cómo predicaba ese hermano? Pero ¿sabe cuál fue el problema de Jimmy Swaggart? Cuando estaba en la cúspide de su ministerio, él se le olvidó realmente que él tenía que depender de Dios. Y en un momento empezó a predicar todo el tiempo del adulterio, hasta que lo descubrieron que él estaba viviendo con su secretaria. Y lo pusieron en disciplina. La iglesia lo llamó a disciplina porque eso es lo normal que tienen que hacerse. Pero él nunca quiso someterse a la disciplina de la iglesia. Pues claro, hermano, él es el gran evangelista, al nivel de Billy Graham. Pero él nunca quiso reconocer su pecado. ¿Y sabe lo que hizo la iglesia? Lo dejó. La iglesia no tenía la autoridad para no evitarlo porque siguiera predicando. Pero hermano, Dios lo sacó del ministerio. Usted busca después de ese tiempo a Jimmy Swaggart, hermano, todos los videos que hay son de recuerdo. Porque Dios lo eliminó. Dios lo eliminó. Conocí a un cantante hace muchos años, uno de los cantantes que impulsaron lo que es la alabanza que nosotros tenemos ahora. Un cantante que Dios usó de una gran manera. Y un momento determinado él cayó en adulterio, le falló a la esposa. Y cuando la iglesia lo llamó, a pesar de toda la fama que él tenía, cuando la iglesia lo llamó, los ancianos de la iglesia lo llamaron a cuenta. Dijeron, hermano, a partir de ahora, 2 años usted no puede ministrar alabanza. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Tiene que parar de grabar música. Y fue duro realmente para esa persona. 2 años estuvo sentado sin hacer nada. 2 años. A los 2 años Dios lo restauró. A mí me permitió el Señor conocerlo ya después cuando él estaba restaurado. Y cuando uno hablaba con él, uno sentía algo diferente. Uno sentía una persona humilde. Una persona con la que tú podías hablar que no se le subía el ego, porque Dios lo había puesto en su sitio. Mientras nosotros no nos sometamos a la autoridad de Dios y reconozcamos cuando hemos pecado y lo confesemos a Dios el pecado, Dios, si seguimos haciendo las cosas que le desagradan a Él, Dios nos va a sacar del lugar donde estemos ministrando. Entonces a veces caemos en la tentación por varias razones, hermano. A veces no huimos de la tentación porque nos gusta, hermano. La tentación está ahí, yo sé que me va a hacer caer, pero es que me gusta. Yo sé que me gusta, aunque después esté con el azúcar hasta las nubes, casi con coma diabético, pero es que no puedo resistir que me ofrezcan una dona o un pedazo de pastel o cualquier otra cosa que yo sé que me va a hacer mal. No puedo, entonces como me gusta, no lo veo como algo malo, hasta que veo que ya las cosas ya se van en conflicto. Yo puedo decir, bueno, es que yo sé que en la cuestión de todo eso que se ve en internet sexual es malo, pero es que, ¿qué de malo tiene? No le estoy haciendo daño a nadie. No estoy adulterando. O sea, no le estoy fallando a mi esposa. Sí, hermano, pero es pecado. Tenemos que reconocer que no lo evitamos, no huimos porque nos gusta. A veces caemos en tentación porque creemos que somos más fuertes que la tentación. Se nos ha convencido de, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cualquier tentación que venga, no importa. Yo la voy a vencer porque estoy en Cristo, mi hermano. Cada uno sabe. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Pedro? Cuando Pedro dijo, Señor, aunque todos estos te dejaren, yo nunca te voy a dejar. ¿Qué le dijo el Señor? Antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que sí. Hermano, si yo sé que algo me va a hacer caer, lo trato de evitarlo. Mira, si usted, por ejemplo, si yo como hombre soy, a lo mejor tengo un problema, a lo mejor sexual,
Hermano, evite tener amistades muy cercanas con mujeres. Evítelo. Evítelo. O sea, primero porque le muestra respeto a Dios y también le muestra respeto a su esposa. Evítelo. Evite ese contacto muy cercano con las hermanas. A ver, también no huimos de la tentación porque otro nos convence de que podemos vencer la tentación. No, hombre, si eso es fácil. Eso, mira, nada más párate firme y esa tentación no te va a hacer caer. Hermano, otra vez, lo que para unos es un problema, para otros no significa nada. Hay personas para las cuales el cigarro no es un problema, pero para otros sí. Yo he conocido personas de años en el Evangelio que el cigarro, hermano, mire, es una desesperación. Bueno, yo he visto hasta personas que antes de la prédica se salen a echar su cigarro y después se meten al culto. Y usted mira, ay, qué pecado. No, hermano, para esa persona eso es una lucha. Una lucha. Entonces tenemos que entender que aunque para otros no sea un problema, puede ser que para mí sí sea un problema. Y a veces nos hemos convencido también de que el creyente no puede pecar. Hay un pastor, me contaban de un pastor aquí en Montreal que le dijo a un hermano, no, yo ya no peco. Yo lo quiero conocer porque me da la fórmula. ¿Cómo es que le hace para no pecar? O sea, ya él prácticamente vive en una burbuja, hermano. No, hermano, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Todos pecamos, hermano. Por eso pensar de enfrentar la tentación diciendo, no, yo no voy a caer, eso es una falta de comprensión, una falta de entender realmente lo que Dios quiere en mi vida. Dice 1 Timoteo 6, se lo leo. 1 Timoteo 6, 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Si yo sé que algo me va a hacer caer, no lo hago, hermano. Y mire, la Biblia abunda de ejemplos de hombres que en un momento determinado, un descuido los hizo caer en problemas. Ve a David, ve a Moisés. Un momento de debilidad, hicieron cosas que desagradaron a Dios y Dios los hizo a un lado. O sea, nadie está exento de caer en este tipo de cosas. El problema también que a veces los cristianos pensamos que huir es una muestra de cobardía, de tener falta de fe. No, hermano. Si yo sé que algo va a ser un problema, no lo hago. Mire, por ejemplo, nosotros en el ministerio, nosotros tenemos la norma, desde que iniciamos el pastorado, yo no ministro a mujeres solas. Ese es mi punto de verlo. ¿Usted puede estar de acuerdo o no? Porque he visto pastores, hermanos, que les ha caído mal por ese pequeño defecto. Porque eso que piensa, a mí nunca me va a pasar, hermano, uno no sabe. Uno no sabe. O esas mujeres que digan, no, yo puedo tener amigos varones muy cercanos. Hay que tener cuidado, hermano. Porque puede ser que usted no esté pensando en nada íntimo, pero usted no sabe la otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Pensar que realmente, pensar que realmente eso que es cobardía, huir, eso es equivocado. A veces tenemos tentaciones que realmente son difíciles de resistir, hermano. Entonces mejor huir. Número 3, ¿qué tercera cosa podemos hacer? Aparte de soportarla y aparte de huir. Decía alguien por allá, decía que tenemos que orar. Vea cómo lo menciona la Biblia. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vea lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Esto dice, bueno, yo realmente sí la puedo soportar. O mire, no, yo no puedo soportar, mejor huyo. Cualquiera de las dos opciones que usted tome, hay una tercera que es sumamente clave para hacer las otras dos. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál es la tercera cosa que usted y yo podemos hacer, hermano? Fortalecer mi vida espiritual. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuánto tiempo o cuántas veces tenemos devocional en la semana? Si ustedes lo que se conforman con lo que nada más recibe el domingo, es muy poquito, hermano.
póngalo en el aspecto físico. ¿Cómo estaríamos de nuestro cuerpo si solamente comiéramos el domingo? No le voy a preguntar cuántos de aquí tenemos sobrepeso. Digo tenemos porque me tengo que incluir, hermano, pero yo no tengo sobrepeso, a mí me falta. Pero hermano, de verdad, si comiéramos en lo físico, así como comemos en lo espiritual, ¿cómo estaríamos físicamente? Posiblemente muy flacos. O sea, ¿cuál es el problema? Cuando tratamos de enfrentar la tentación sin tener una fortaleza espiritual, no se puede, hermano. Si usted se conforma nada más con venir el domingo, mire, usted se la pierde. Y voy a aprovechar hoy para decirle esto. Mire, hermano, los viernes estamos en ese estudio que es muy bueno. Estamos aprendiendo muchas cosas. Pero lo quiero hacer un llamado de atención a usted como iglesia. Hermano, el culto empieza a las 12. No a la 1. No a la 1:30. Es a las 12. Hermano, hoy escuchaba a un pastor que decía, ¿por qué para el trabajo estamos allá a la hora antes de que empiece? Porque usted sabe que si llega 5 minutos tarde le van a bajar, de quitarle su salario. ¿Por qué con las cosas de Dios somos tan flojos? Hermano, es un día en la semana o 2 días en la semana. Hermano, hagamos el esfuerzo de estar acá a las 12. Que usted se goce en la alabanza. Usted disfrute realmente ese tiempo. Mire, véngase antes de las 12. Siéntese ahí, empiece a orar, dile, Señor, háblame en este día. Con quien sea que vaya a predicar. Dígale, Señor, yo quiero que realmente tú me hables. Mira, vengo con esta carga. Venga y ore. Tenga un tiempo de intimidad con el Señor. Pero cuando enfrentamos la tentación y no hemos tenido tiempo con Dios, estamos desprovistos. Es como cuando usted y yo enfrentamos una enfermedad y nuestro sistema inmunitario está débil. Hermano, la enfermedad no bota. Porque el sistema inmunitario está débil. Y eso es en lo físico, en lo espiritual. Cuando estamos mal espiritualmente, si no oramos, no venimos a la iglesia, no servimos. Entonces, claro que cuando viene la tentación nos agarra desprovistos de fortaleza. No sabemos realmente cómo enfrentar las crisis. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hoy cantamos, algo está cayendo aquí. Estamos hablando de la gloria de Dios, hermano. La presencia de Dios en nuestra vida. Se ve bien bonito cuando uno está cantando acá. Y usted percibió, pero cómo se percibía realmente la presencia de Dios cuando estábamos en la alabanza. Mi hermano, Dios quiere estar presente en cada área de nuestra vida. Pero si yo no le doy el tiempo de pasar tiempo con Él, mire, vaya, inscríbase en el pan diario y ahí le va a dar su devocional todos los días, tempranito. Para hacerlo, le va a tomar 15 minutos, lo máximo, hermano. Pero tener un tiempo devocional es importante. Tenemos que dejar que Cristo sea realmente el Señor de nuestra vida. Porque la tentación siempre tiene que ver casi con el ataque de Satanás a nuestra vida. En Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Vea cómo dice el Señor. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, hermano, yo tengo que tomar la decisión de buscar a Dios. Dios quiere pasar tiempo conmigo, pero si yo no lo hago, tengo que entender que Dios me hace responsable. Hermano, si yo no he pasado tiempo con Dios en la semana, en el momento que enfrento la crisis, el que oremos en ese momento desesperado, decirle a Dios que me ayude, hermano, muchas veces no va a funcionar. Pero aunque no lo queramos aceptar, Dios me hace responsable de mi alimento espiritual. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Yo sé que usted me va a decir, pero hermano, la Biblia dice que Dios me va a ayudar. Sí, hermano, Dios me va a ayudar. Pero ¿cómo el Señor nos va a ayudar si nosotros no nos hemos alimentado en la semana? Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5 dice, hagan morir en ustedes, ¿qué dice? Lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, yo, hermano, tengo que hacerlo.
sea, orar en el momento de la tentación de que Dios me salve es bueno. Pero Dios me hace responsable a mí si yo no me he fortalecido o no en el aspecto espiritual. O sea, yo soy responsable delante de Dios. O sea, Dios me va a pedir cuentas a mí realmente de eso. Ahora, Dios dice que hay por lo menos 2 beneficios si nosotros realmente soportamos la tentación. Número 1, dice que vamos a ser bienaventurados. Dice ahí en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué, hermano? La corona de la vida. Es un premio, pues. Un premio que nos va a dar Dios realmente cuando resistimos la tentación. O sea, imagínense, para Dios cada tentación que recibimos, Dios la nota que aguantó, pasó. Es como un examen diario. Y eso me mete temor porque significa que Dios está tomando en cuenta cada cosa. Cuando fulano o sultano pasa tentación, dice, ok, anótenlo. Pero imagínense qué triste será en el cielo que Dios diga, cayó. Y empieza a revisar la iglesia de Getsemaní y dijeron, todos cayeron. Si nosotros no nos fortalecemos espiritualmente, hermano, nada va a pasar. Recuérdense, la tentación puede venir de diferentes formas y en diferentes momentos y le puede atacar una tentación diferente a una persona u otra. Que lo más sabio, dice la palabra, es que lo soportemos. Pero si no podemos soportarla, que huyamos. Pero para huir o para soportar siempre tenemos que estar conscientes de mi relación espiritual con Dios. Fíjense que veía un día de estos, no sé si han visto ustedes los videos que hay en una ciudad en España, donde la ciudad cierra las calles, dejan solamente algunas calles vacías, libres, y la gente se pone a la orilla de la calle y sueltan toros. ¿Y qué le pasa a la persona cuando ve que el toro viene? La persona se autoconvence que es más inteligente que ese animal. Y cuando trata de zafarse, mire, el toro los agarra, los tira, se regresa y los remata en el suelo. Porque la persona piensa que es más inteligente que ese animal. Así nos pasa, nosotros pensamos que somos más inteligentes que el diablo. Tenemos que ser sabios y entender que Dios lo que quiere, si no puedo soportar la tentación, que huya. Pero por sobre todas las cosas, lo que Dios está pidiendo de nosotros es que fortalezcamos nuestra vida espiritual, hermano. Yo hoy le quiero animar en este día a que tomemos el compromiso delante de Dios, decirle, Señor, a partir de hoy yo me voy a comprometer contigo, a pasar tiempo contigo, un versículo aunque sea. Voy a hacer el esfuerzo de venir los viernes para aprender más de tu palabra. Voy a hacer el esfuerzo para crecer más en mi relación contigo. Voy a hacer, Señor, el esfuerzo de crecer más en el conocimiento de tu palabra, para que cuando venga la tentación yo sepa cómo responderle. Hermano, cuando Jesús enfrentó la tentación delante de Satanás, Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios, tranquilo, no me toques, no me tientes. ¿Qué es lo que le dijo Jesús cuando Satanás vino? Escrito está. O sea, lo que usó realmente no fue su conocimiento, sino que la palabra. Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era malo? No, hermano, no era malo. Pero para Jesús no era el momento de hacerlo. Y Jesús le dice, no, porque escrito está acá en la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Luego dice que lo llevó a un monte alto. Y dijo, tírate. Porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Hermano, el Satanás conoce la Biblia. Por eso es que te ve ahora en este tiempo gente haciendo cosas, tomando de base la Biblia. Usted puede ir, que hay personas que tienen ciertas orientaciones sexuales que basan en la Biblia lo que están haciendo. Y dicen que eso es bíblico, que así Dios lo creó. ¿Y qué le dijo Jesús? No, dice, porque el Señor dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego dice que lo llevó a un monte alto, le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Dios, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Qué usó Jesús para vencer la tentación? La palabra, hermano. Ahora, si yo no paso tiempo con el Señor, cuando venga la tentación me va a agarrar, hermano, desnutrido espiritualmente, flaco espiritualmente.
Y Dios quiere realmente que estemos conscientes de que la tentación nos va a llegar en un momento u otro, de una forma u otra. Pero todos de una manera u otra vamos a ser tentados. Y Dios quiere que salgamos vencedores en esas pruebas, porque cada vez que salimos vencedores, el nombre de Dios es glorificado. No sé realmente con qué cosas está enfrentando usted en este momento, pero la palabra nos dice que Dios está ahí dispuesto para darnos la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones adecuadas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, te agradecemos por tu gracia, tu misericordia, Señor, porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos guardas cada día, Señor. Padre, tu palabra dice que todos los días vamos a enfrentar dificultades, que todos los días vamos a enfrentar luchas, Señor, que Satanás va a querer hacernos caer, que la carne nuestra, Señor, nos va a motivar a hacer cosas que no te agradan a ti. Que muchas veces, Señor, vamos a querer hacer cosas que lo vamos a tratar de justificar, Señor. Vamos a tratar de justificarnos de que lo que estamos haciendo no es tan grave, Señor. Y Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted está luchando en este tiempo, en cualquier momento, con algo en su vida, hermano, este es el momento para decirle al Señor: Señor, fortaléceme. Padre, yo me comprometo contigo a buscar de tu palabra, Señor. Yo me comprometo contigo a pasar tiempo contigo, Señor, con tu Espíritu Santo, a buscar la comunión con Él, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú tocando cada vida en este lugar. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí somos valiosos para ti. Y todos, Señor, enfrentamos tentaciones de una manera u otra. Padre, si hemos caído en el pecado porque no vencimos la tentación, Señor, te pedimos perdón. Tu palabra dice que confesemos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.